Isaías en el capítulo 53. Isaías en el capítulo 53, en el versículo 3, dice ahí el texto bíblico: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Este capítulo de Isaías 53 es uno de los grandes capítulos de la Biblia que leemos de una manera frecuente. Aquí está un gran contenido profético apuntando a Cristo, al Mesías como Redentor. Solamente 12 versículos en este capítulo encontramos cómo el Señor dio su vida por ti y por mí. Leemos ahí en el capítulo 1 y verso 1 para saber en qué tiempo fue escrito este libro. Isaías 1:1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Se encontraba cautivo el pueblo bajo el imperio de Babilonia. Isaías profetiza a la tribu de Judá en los tiempos de estos reyes. Y encontramos en este capítulo 53 profecías del Mesías, del Cristo. Registra ahí el verso que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Alguna vez usted ha sentido algún dolor? Un dolor agudo, un dolor insoportable. ¿Cuánto dolor eres capaz de soportar? El dolor es algo que todo ser humano le teme. Todos tendemos de alejarnos de aquello que nos produce un dolor. Nos inyectamos, tomamos algún analgésico para que mitigue ese dolor. Hubo un hombre que soportó todos los dolores agudos y terribles. Pudo haberlos evitado, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque su amor por la humanidad fue más grande que el mismo dolor. Dice aquí nuestro versículo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Es nuestro tema. Varón de dolores. Para que tengamos nosotros una idea de lo terrible, de los dolores del Señor, que Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, o de esta profecía, el cumplimiento, para darnos una idea de por qué dice aquí el profeta varón de dolores. ¿Alguna vez has estado con un dolor de úlcera? ¿Te ha dolido el riñón?
¿Te ha dolido la muela? ¿Alguna vez te han operado sin anestesia? ¿Qué ha sentido usted, mujer, cuando ha dado a luz en el parto? ¿Has tenido tú en tu cuerpo todas las enfermedades juntas? Pues así fue el dolor del Señor. Dicen que hay más de 100 enfermedades. Imagínese el Señor con 100 enfermedades en su cuerpo. Dice el verso, varón de dolores. Todo ese dolor que el Señor sintió fue por amor a ti. Dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este fue el objetivo de parte de Cristo. En eso consistió el amor de Cristo hacia la humanidad, varón de dolores. En este versículo podemos darnos cuenta cuánto nos ama el Señor, cuánto te ama Dios. Tenemos la primera parte, dice despreciado y desechado. Despreciado y desechado entre los hombres. Fue traicionado por Judas. ¿Alguna vez alguien a ti te ha traicionado? ¿Qué sentirías si tu esposo te jurara una traición? ¿Qué sentirías si tu esposa se va con otro? Si tu esposo se va con otro, con otra. Es una traición. ¿Alguna vez alguien te ha traicionado? El Señor conoce el dolor del rechazo y la traición. Uno de sus discípulos le traicionó por dinero, por 30 monedas de plata. ¿Cuánto me das si te lo entrego?, dijo Judas a aquellos sacerdotes. Como que si Cristo fuera un animal, como que si Él tuviera precio. ¿Cuánto me das si te lo entrego? 30 monedas de plata. Dice el texto, pero uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darás si se los entrego? 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas andaba buscando ocasión, oportunidad para entregárselos. Mateo capítulo 26, versos 14 al 16. Judas planeó traicionar a Jesús. Podemos nosotros ilustrar con esta historia. Hay una terrible historia de un artista que estaba pintando la última cena del Señor. Como el modelo para el rostro de Cristo usó un joven con un rostro transparente, mostrando nobleza y pureza. Poco a poco este artista fue formando ese cuadro. Buscó personas, según la Escritura, para poder
dibujar, pintar a los apóstoles. Y esto les tardó tiempo, años. A Judas lo dejó para el último. Solamente le faltaba Judas. Y fue a los barrios más bajos para encontrar a la persona indicada para su obra. Fue ahí a la parte más baja de aquella región, a las partes más viles. Encontré una persona con rostro demacrado, con fiereza en su rostro, una persona mala. Y dijo, este es el indicado para ilustrar a Judas. Le ofrece dinero y se lo lleva. Y cuando ya estaba ahí para ser pintado por el artista, le dice aquel hombre, yo antes ya aquí he estado. Tú ya me dibujaste. ¿Cómo? Si no te reconozco. Yo soy el Señor Jesús. Me usaste como ejemplo. A través de los años, esta persona había cambiado. A través de los años, esta persona había cambiado de aspecto. Los años habían obrado en un terrible deterioro de este hombre. Los años pueden ser crueles, pueden arrebatarnos nuestros ideales, entusiasmos, sueños y lealtades. Un cristiano que deja las filas del Señor, en eso se va a convertir. Y el rostro va a manifestar precisamente el tipo de conducta que a veces se lleva. Cuando dejamos las filas del Señor, nos convertimos en algo horrible. Nuestro ser se va deteriorando poco a poco. Una vida empequeñecida, una vida empobrecida, y puede marchitar nuestro corazón, porque se pierde el encanto de la vida cristiana. Yo siempre lo he dicho, un cristiano es para que ande ahí todo triste, todo cabizbajo, todo amargado, no. El cristiano, como dice el himno, cantar en medio del dolor. No doblegarse bajo las circunstancias o pruebas de la vida, despreciado y desechado entre los hombres. Diría aquí Isaías. Los discípulos también lo abandonaron. ¿Sabe usted lo que es abandonar? Separarse, ser desleales cuando el Señor más los necesitaba. Lo dejaron solo ahí a la merced frente a la cruz. Huyeron, corrieron, tuvieron miedo, lo abandonaron. Eran seguidores de conveniencia. Jesús no era lo que ellos creían. ¿Cómo es posible que esté ahí bajo los enemigos? Lo están golpeando, lo están torturando. ¿Cómo es posible que él soporte o que él se deje? Y se van. Huyen. Lo dejaron solo. Se ha dicho que un temple de un ejército se ve en cómo pelea cuando está cansado.
Ahí se ve. ¿Cómo estás peleando cuando estás cansado? ¿Cómo reaccionas? Dice un dicho por ahí que el 10% es lo que nos pasa y que el 90% es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Dijo el apóstol Pedro: mi vida doy por ti, Señor. No solamente a la cárcel, sino hasta la muerte, Señor. Pero cuando Pedro se vio frente a los enemigos, ¿eres tú uno de ellos? Ah, no. Tu forma de hablarte delante, no soy uno de ellos. Negando al Señor. El cantor ahí se acordó de las palabras del Señor, se fue afuera y lloró tristemente, negándolo 3 veces. Tú también estabas con él, le decían aquellos hombres, mas él negándolo delante de todos, no sé lo que dices. 3 veces. A veces no es lo que podamos decir. En el momento de la circunstancia, ahí está donde se ve realmente el carácter del cristiano. Tanto que Pedro llegó a maldecir y a jurar: no conozco tal hombre. Fíjese lo que dice el verso: experimentado en quebranto, dice el verso. Punto 2. Escondimos de él el rostro. Experimentó el quebranto. Otras versiones dicen conocedor del dolor más profundo. Otra versión dice habituado al sufrimiento, hecho para el sufrimiento. Era un hombre lleno de dolor. Fue un hombre que sufrió dolor. Escondimos de él el rostro. Otras versiones dicen nosotros le dimos la espalda y no nos importó. Y como alguien a quien otros evitan, todos evitan mirarlo. Decía una hermana que parte de su familia murió de COVID. Dice: ahora mis vecinas no me hablan. Soy como cosa rara para ellos, como un bicho, no me hablan, me ven y se alejan. Siento feo, dice ella, y no es su familia, son sus vecinos. Porque los puede contagiar. Ya no le hablan. Y siente feo, imagínese el Señor. Dice el verso ahí: experimentado en quebranto, habituado al sufrimiento, varón de dolores. ¿Puede imaginarse usted el dolor entregado a los romanos, quienes eran famosos por su sadismo? El látigo que usaban, con 5 cuerdas gruesas y largas, en cuyos extremos tenían bolitas de plomo y huesos. Al hacer contacto con un cuerpo, no solo recibía el golpe, sino que el látigo se enrollaba en él, separando y desgarrando la piel, dejando la carne viva. Porque los romanos eran expertos en esto. Dicen algunos comentaristas que los judíos no entendían esto. No sabían a qué se podía referir. ¿Cómo un hombre podía sufrir de esta manera? Los judíos no aplicaban ese tipo de castigos. ¿De quién estará hablando el profeta? Como dijo aquel hombre, de sí mismo
mismo o de algún otro. Porque ni el eunuco entendía esto. Porque era terrible, era cruel esto que describe Isaías. Corona de espinas después de ser torturado de esta manera. Le fue clavada una corona de espinas en su cabeza. Se le incrustó ahí sin piedad, atravesando su cuero cabelludo, su cráneo, su frente, derramando sangre. Esto fue terrible. La muerte de cruz, un dolor insoportable. La cruz en la parte vertical, dicen algunos que comentan sobre esto, tenía una pequeña sobresaliente llamada cedile, sobre la cual con mucha dificultad los condenados podían apoyar los pies, como una especie de madera ahí abajo de sus pies, pequeño, y que ahí podían sostener un poquito su cuerpo, pendiendo ahí de la cruz. Los sentenciados trataban de mitigar el dolor apoyando sus pies en ese cedile. Entonces la sangre volvía a subir y el colapso se interrumpía. Pero esto no podía durar por mucho tiempo, debido a esa posición extrema, incómoda de los pies, porque está clavado en ese madero. Adaptarse al escaso, al pequeño de cedile, pues era algo complicado. Ese martirio cesaba por unos minutos para luego otra vez volverse a manifestar en toda su intensidad. Fisiológicamente se producía un gran impacto en el organismo de un agonizante en la cruz. La respiración se empezaba a alterar. Difícilmente se podía respirar en esa condición. Calambres en el cuerpo, contracciones, hormigueos, fatiga, pérdida de sangre, deshidratación, insuficiencia cardíaca, shock emocional, asfixia. ¿Puede imaginarse? Todo el dolor que el Señor sufrió por amor a usted, para que usted se anime, para que usted no baje la guardia. El Señor sufrió así, de esta manera. Existía por ahí una persona piadosa que cortaba esa agonía de los sentenciados. Si un centurión piadoso se conmovía, podía darle fin a ese martirio agonizante, rompiéndole las piernas con un garrote. Así se acababa el sufrimiento del sentenciado. Jesús permaneció en esa cruz 6 horas, en esa posición, 6 horas. Dice el profeta, fue menospreciado y no le estimamos. Hoy en día pasa lo mismo. Las personas no estiman al Señor. A veces los cristianos no estimamos al Señor. No valoramos el sacrificio que Él sufrió por nosotros. Nos vale un centavo, un comino, como dice mi abuelita. No vale un comino. Menospreciar, dar el menor valor de lo que merecen.
desestimar, rechazar una cosa, mostrar poca estimación hacia una cosa poco importante. No me interesa, dice mucha gente cuando uno le presenta a Cristo. No me interesa. Como aquellas personas que fueron invitadas a la gran cena. Llega el día y llega ahí la persona para notificarle: ¿sabes qué? Estás invitado a la gran cena. Dile que no puedo ir. Acabo de comprar, dijo uno, una hacienda y tengo que ir a verla. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlos. Otro dijo: me he casado y tengo que irme a la luna de miel. Excúsame con tu Señor. Así es la gente. Y el cristiano en ocasiones, no importándole este sacrificio de Cristo, faltando a las reuniones, reuniéndose por costumbre, no realmente porque entendamos o entienda lo que Cristo hizo por ustedes. Jesús estuvo 6 horas colgado sobre esa cruz, colgado entre el cielo y la tierra, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En las primeras 3 horas, el hombre hizo lo peor que podía hacer. Le menospreció, le ridiculizó, le escupió, le golpeó, lo clavó sin misericordia. Después se sentaron para ver cómo moría el Hijo de Dios. 3 horas de tinieblas. Ahí estaba el Cordero del mundo que moría por la humanidad. No le estimamos, dice el verso. No se considera necesario el sacrificio de Cristo, a menos que tengas un sentido de culpa. Al menos. Mientras no hay importancia. No hay importancia por servir al Señor. No hay interés en servirle. Tú oyes el sufrimiento de Jesús, pero no causa ningún efecto en tu vida. La palabra de Dios no causa ningún efecto en nuestra vida espiritual. No hay una reacción positiva que nos ayude para comprender y ser mejores delante del Señor. No hay. Las personas creen que Dios es amor y es misericordia y les va a salvar por lo que es. Sí, es misericordia y ahí está mostrada a través de su Hijo ahí en la cruz. Ahí está. Decía David: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es lo que decía David. Aceptando, reconociendo sus faltas, confesándoselos al Señor. Es lo que debemos entender nosotros. Es lo que debemos reconocer. Es lo que debe reconocer la persona que es convicto de pecado. Dice ahí el verso: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No hay interés. No hay interés en absoluto con respecto al sacrificio del Señor.
Aún la gente pidió un homicida. Cuando Pilato quiso congraciarse con el pueblo y no quería mandar a la cruz al Señor, y aprovechándose de una fiesta donde según la costumbre era soltar a un preso, a aquel que el pueblo eligiera, y le presenta a Pilato a Barrabás. Por un lado está Jesús y por el otro está Barrabás. Y lanza la pregunta a Pilato: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Qué cree que dijo la multitud? Suelta a Barrabás, y a Jesús crucifícale. Podemos ilustrar esto de otra manera. Barrabás, dice la palabra, que era un sedicioso. Dice que era un criminal. Era un motinero. Los romanos le habían puesto precio a su cabeza. Era la escoria, era el dolor de cabeza de los romanos. Y querían atraparlo a como diera lugar. Una vez que lo atrapan, está en la celda de máxima seguridad. Barrabás sabe que de ahí no sale. Y si sale es hacia la muerte. Y ahí está encarcelado Barrabás. Era uno de los peores presos de aquellos tiempos. Por eso Pilato hace eso. Por su posición, por lógica, el pueblo va a pedir: suelta a Jesús y manda a la cruz a Barrabás. Acuérdese que se habían preparado 3 cruces. Barrabás no sabe lo que está pasando afuera. Él se conocía la ley romana. Y cuando él escucha quizá ahí el tumulto, el ruido ahí de las personas, pues él se imagina que algo está pasando, algo no muy bueno. Un juicio. Pero no sabe de qué se trata. De repente ve que vienen unos soldados hacia su celda. Y él empieza a temblar. Porque dice: estos vienen por mí. Y más cuando ven en su celda y lo sacan. Y él empieza a temblar porque él sabe que va a la cruz. Él sabe que va a la cruz. Y él sabe lo que es el tormento de la cruz. Y es que el tormento de la cruz, hermanos, no es la inyección letal. Morir en la cruz no es la horca. Esto era algo más terrible que eso. Y según estaba viendo días pasados, precisamente el verdadero significado de la inyección letal, dice que le ponen tres componentes ahí en esa jeringa, 3 elementos. Que seguro no es para que te adormezca y para que mueras tú plácidamente. Dice: no es cierto. Uno de ellos te causa dolor, otro elemento te causa asfixia. Dice el condenado muere sufriendo. Es lo que dicen ahí en las informaciones. Pues este tipo de castigos, morir en la cruz, no se comparaba ni siquiera con una inyección letal, ni con la misma horca. Era algo más terrible, más doloroso. Dice: varón de dolores.
vean. Si no sabe quién es, Barrabás no sabe quién es Jesús. Pero se pueden comparar los rostros y hay diferencia. Pero tanto coraje le tenía el pueblo a Jesús que lo cegó en esa fatal decisión. Y cuando Pilato lanza la pregunta, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Ellos sin pensar, sin titubear, dijeron, suelta a Barrabás, suelta al diablo, para que siga robando, para que siga matando, para que te siga dando problemas, suéltalo y mata a Jesús, crucifícale. ¿Están seguros que es a Jesús quien quieren ustedes crucificar? Sí. Mátalo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Pagaron las consecuencias. Barrabás se va contento, feliz. ¡Libre! Yo creo que esa escena, hay una película que por ahí circula en internet. Según dice esa película, que esa historia, ese momento, dice que le impactó tanto que porque el pueblo tomó esa decisión. Después supo quién era Jesús y según se hizo cristiano, según esa película. Por ahí está, se llama Barrabás, por ahí en YouTube, por ahí te la pueden encontrar. Hay otra película que me estoy acordando, una película no china, pero es de cristianos chinos. Creo que se llama Fe, no sé qué, después le doy el título completo. Pero ahí trata de lo que costaba ser cristiano en China. Cómo mataban a los cristianos. Se la recomiendo. David decía, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando se reconoce que le faltamos a Dios y cuando conocemos el sacrificio de Cristo, mis hermanos, entonces confesaremos nuestras faltas y entenderemos realmente el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, y que mucha gente escucha el mensaje y se va igual. Si grande es el sufrimiento en el infierno, es que grande también fue el sacrificio de Cristo. Fue grande el sacrificio de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo. Dice bien, el que no escatimó, el que no le importó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Claro. Lo mandó al sacrificio, lo mandó a la cruz, para que nosotros seamos salvos. Despreciado y rechazado. Así dice el texto. Escondimos de él el rostro, fue quebrantado, fue menospreciado y no le estimamos. Lucas 24:46 dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así estaba escrito. Así estaba escrito en la palabra de Dios. Así estaba escrito en Isaías 53:4. Así estaba escrito. No había marcha atrás. No había otra opción de cómo el hombre podía ser salvo. No había 2, 3 planes. Solamente hay un plan de salvación anticipado
profetizado, predicho antes que el mundo fuera creado. Ya estaba Cristo como Cordero, como varón de dolores. En quebranto, dice el verso. Así estaba escrito. Así tenía que ser. Porque la paga del pecado es muerte, era la sentencia que Dios dio allá cuando Adán lleva pecado. Y esa sentencia cayó sobre todo hombre pecador. El hombre que pecare, ese va a morir. Es la sentencia de Dios sobre el pecado. Y no había nada que pudiera quitar esa sentencia. Y Dios quiso quitar esa sentencia, mandando a su Hijo en sacrificio, para que el alma que peque ya no muera, sino que sea salvo a través del sacrificio de Cristo. Entonces Cristo es nuestro rescate. Cristo es nuestro pago. Romanos capítulo 6 y verso 23, creo. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos cosas. Porque la paga del pecado es muerte. Es que así es. No es gratis. El pecado no es gratis. Tú no trabajas ya gratis. O a ver, no trabaja ya gratis, o sirve. Miguel no trabaja ya gratis. Nadie trabaja gratis. Oye, Lalo, vente a trabajar este mes y no te voy a pagar. Pero hermano, no va. ¿Para qué no? Nadie trabaja de gratis. Hay un salario por un trabajo. También así Dios. Tú pecas, tú mereces una paga por ese pecado. Estás pecando, hay una paga, porque tampoco es gratis. Y esa paga, dice en la palabra de Dios, es la muerte. Esa es tu paga por el pecado. ¿Quieres seguir pecando? Pues vas a recibir ese pago. Así de sencillo. Dios te va a dar ese pago. ¿Cuál es? La muerte. ¿No te gusta? Pero eso va a ser el pago por nuestro pecado, por tu pecado. Pero ya está la solución, dice el texto. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sufriendo de esta manera. Porque así estaba escrito, dice Lucas. Y era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que Cristo resucitase a los muertos al tercer día. Así estaba escrito. 700 años atrás, dice Isaías, esto va a pasar así, al pie de la letra, sin más ni menos. Porque era el precio de nuestra salvación. Y Dios no mandó un ángel para morir por nosotros. Dios no tenía 5 hijos y mandó uno de ellos. Dice Juan capítulo 13 verso 16, su único hijo, su unigénito. ¿Cómo se llama la hermana? El hermano Juan tiene una hija y que esa hija ellos la ofrezcan por el vecino, que es un perverso, y va a la cárcel por tantos y cuantos delitos. Pero dicen ellos, bueno, ¿sabes qué? Llegan ahí ante el fiscal, mi vecino, pues sí es malo, pero yo lo quiero mucho, y aquí está mi hija para que ahí purgue, condena y suelta a mi vecino. Ustedes no lo harían. Dios mostró su amor. Y es el amor ágape que hemos estado estudiando, el amor de sacrificio, el amor de voluntad.
dice el verso, los acontecimientos que registra aquí Isaías capítulo 53. Ojalá que este mensaje le haga reflexionar, que este mensaje se lo lleve en su mente, en su corazón, y como Barrabás, que seguramente no se fue igual, también usted no se vaya igual. Llévese este mensaje en su mente, para que el día de mañana tenga usted también la esperanza de la vida eterna. El Señor le bendiga.